Eh, Podemos iniciar, por favor. Gracias. ¿Comenzamos? Bueno, buenas tardes con todos y todas. Esperamos que se encuentren muy bien. La Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amauta Iguasi, la Dirección de Investigación de la Universidad y la carrera de Lengua y Cultura, les damos la bienvenida al webinar Desarrollo y las ansiedades de autorización que estará a cargo del profesor Eduardo Restrepo, ¿sí? Mi nombre es Juan Pablo Pinto, soy docente de la carrera de Lengua y Cultura y director de la investigación titulada El desarrollo como tecnología política de autorización en Ecuador, ¿no? Antes de iniciar, quiero comentarles que este webinar forma parte de un conjunto de espacios de diálogo y de intercambio de conocimientos que se realizarán a lo largo de un año en el marco de esta investigación, ¿no? Esta investigación está siendo llevada a cabo por un equipo interdisciplinario compuesto por docentes y estudiantes de la universidad y se ha propuesto analizar cuáles han sido las operaciones, los mecanismos, las representaciones, los imaginarios, las estrategias de autorización que distintos actores estatales y no estatales, nacionales y supranacionales, gubernamentales y no gubernamentales, han desplegado, ¿no? Han desplegado a lo largo de estos 70 años, no solamente para movilizar toda una maquinaria desarrollista, sino para producir a miembros y a los pueblos y nacionalidades del Ecuador como otredades deseables e indeseables en distintas coyunturas históricas. ¿Sí? Antes de iniciar el evento, o para iniciar el evento, yo quisiera dar la palabra a Freddy Simbaña. Freddy Simbaña es el vicerrector de Gestión Comunitaria, Investigación y Vinculación con la Sociedad de la Universidad Amauta Iguasi y él va a estar a cargo de la apertura del evento. Freddy, por favor, adelante. Ajichishi Tukuikunawan, muy buenas tardes a todos y todas. Quiero felicitar la iniciativa de la carrera de Lengua y Cultura a través del profesor, de todos los profesores y también de todos los quienes construyen esta linda carrera de Lengua y Cultura. Quiero expresar mis agradecimientos al profesor Eduardo Restrepo. En los trayectos alguna vez nos encontramos en la RAM, en Montevideo, el encuentro de antropología, ahí caminando desde diferentes espacios, mirando las antropologías del sur, me acuerdo allá en Montevideo, Uruguay. Y felicitarle por toda esta iniciativa y también un poco socializar nuestro modelo pedagógico que se basa en esta experiencia del saber ser, el saber conocer, el saber convivir y también estas sabidurías diversas que nos permiten llegar a los territorios y saber cómo se está pensando la política, las opciones, los territorios, los estados y también cómo estas tecnopolíticas también van contribuyendo para el mejor entendimiento de los territorios. Quiero agradecer toda esta iniciativa. eh, y también expresar mis sinceros agradecimientos a todos quienes han puesto esta minga de conocimiento para construir saberes diversos y conjuntamente poder levantar este webinar. Mis felicitaciones y adelante y deseos de que todos estos saberes y conocimientos vayan sosteniéndose a través de los estudiantes, los profesores y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Freddy. Gracias por tus palabras y precisamente nosotros recibimos un apoyo muy importante del Vicerrectorado de Investigación, ¿no? Que ha apoyado esta investigación, que ha aprobado esta investigación, que creemos que es necesaria precisamente porque en 2024 se cumplen 70 años del despliegue de toda una maquinaria desarrollista en el país, ¿no? De aquí que busquemos mediante este proyecto de investigación, a través de los espacios de diálogo, de estos webinars, de futuros coloquios nacionales o internacionales que vamos a abrir a lo largo de un año, que busquemos abrir un debate crítico en la academia y sociedad ecuatoriana sobre cómo el desarrollo ha producido en distintas coyunturas históricas y de modos totalmente diversos a pueblos y nacionalidades como alteridades permitidas y no permitidas, ¿no? Para un poco hacer el bautizo y la presentación pública, digamos, de este proyecto de investigación, bueno, también estamos arrancando con el nuevo ciclo académico, con los estudiantes que nos acompañan también
en este webinar, ¿no? Para hacer esta especie de presentación pública. Hoy nos va a acompañar el profesor Eduardo Restrepo, quien generosamente ha aceptado participar en esta charla y a quien pues he tenido el privilegio también de ser su estudiante. La trayectoria de Eduardo es extensa, ¿no? Pero voy a seguir un poco su petición y sugerencia, así que me limitaré a decir que Eduardo es un profesor con amplia experiencia en antropología y estudios culturales y también se desempeña actualmente como investigador adjunto del Centro de Investigación, Innovación y, perdón, Innovación y Creación de la Universidad Católica de Temuco. Eduardo, queremos agradecerte por tu generosidad, por estar aquí, por tu tiempo, por tu conocimiento, así que gracias por acompañarnos esta tarde y la palabra es tuya. Gracias, Juan, por esa presentación, por la invitación a estar aquí con ustedes hoy, también a la universidad por tener este espacio, este contexto en el que podemos conversar estas cosas. Bueno, mi charla la titulamos Desarrollo y las ansiedades de la autorización. Entonces, como ustedes se imaginarán, tiene dos componentes. Un primer componente es hablar algo sobre el desarrollo, que espero que sean cosas que no las o los sorprendan, sino que yo espero que ustedes estas cosas de alguna manera las hayan escuchado, las hayan discutido, las hayan trabajado. Entonces espero que esa primera parte sea como una especie de enmarcamiento de la segunda parte de esta charla. Y para los que pues no la conozcan, pues va a ser fundamental para poder entender eso, porque esa primera parte es una desnaturalización del desarrollo, ¿sí? Entonces eso es lo primero. Ahí siguiendo las contribuciones geniales del maestro Arturo Escobar. Y la segunda parte entonces va a estar sobre ansiedades del desarrollo y ahí espero como hacer algunas contribuciones a lo que ustedes han venido trabajando. Por lo que le he escuchado a Juan, creo que estamos muy en sintonía. Espero no estar en un discurso o en una elaboración profundamente desconectada. Freddy también pues sabe más o menos todas nuestras conversaciones sobre antropologías desde el sur, en el sur, y todas las discusiones de las antropologías latinoamericanas, y por ahí va a ir la cosa. Entonces, sin más preámbulos, empiezo con una idea que es el resultado digamos, de la contribución de varios académicos, pero fundamentalmente para mí la figura de Arturo Escobar ahí es vital. O sea, Arturo Escobar en esa discusión postestructuralista del desarrollo, ahorita voy a hablar un poquito qué es eso, es una figura central, y él tiene un libro que seguramente ustedes se han cruzado, está por ahí en la web, uno lo puede bajar y todo eso, que es la traducción de su libro del 95, que es Encountering Development en inglés. En castellano lo tradujeron primero como La invención del tercer mundo en el 98, y después en una edición más reciente donde hay un prefacio nuevo escrito por Arturo, se tradujo como La invención del desarrollo. Es el mismo libro, eso hace parte de su tesis doctoral, es una tesis que le entrega en 1987 en Berkeley. Y como para poner esta charla con chismecitos, porque así no hay chismes, entonces la cosa no fluye. Además, yo he sido muy cercano a Arturo, lo amo, con todo, con ropita y todo, como decimos en Colombia, a pesar que después de eso ha venido diciendo otras cosas con las que yo no estoy de acuerdo, y van a ver por qué. Porque, bueno, los autores también tenemos como trayectorias y vamos elaborando cosas. Entonces, el chismecito es que Arturo se va a estudiar el doctorado, un doctorado en estudios interdisciplinarios sobre el desarrollo, con la idea de querer mejorar el desarrollo. Arturo es ingeniero químico de la Universidad del Valle, tiene una maestría en nutrición y llega al doctorado con la pregunta por cómo mejorar el desarrollo, cómo el desarrollo puede dar cuenta mejor de la vida de la gente, cómo el desarrollo puede ser más adecuado a lo que la gente, a la realidad de las personas. Y en ese contexto, él se cruza con un personaje que vamos a hablar aquí de distintas formas. Se cruza con Michel Foucault.
que Michel Foucault estaba dando seminarios en Berkeley porque lo invitó allá varias veces Paul Rabinot. Y Arturo hacía parte de estos seminarios, incluso por ahí hay una foto en una biografía de Foucault, donde aparece el grupo de los estudiantes en Berkeley y ahí está Arturo jovencito, más lindo. Bueno, en todo caso, lo que quiero decir es que es el encuentro con la fuerza y el pensamiento de Michel Foucault lo que hace que Arturo cambie la idea de pensar mejorar al desarrollo a entender al desarrollo como un conjunto de formaciones discursivas que implican un régimen de verdad y unas prácticas concretas. Eso lo voy a trabajar un poquito más adelante. Pero la idea de invención del desarrollo es una idea que surge en un contexto de los años 80, finales de los 80, principios de los 90, en los que se discute al desarrollo como un artefacto político-cultural que es producido para gobernar y para generar ciertas tecnologías sobre el mundo. Entonces, qué dice Arturo y qué dicen estos otros académicos? Porque ahí está Timothy Mitchell, Ferguson, o sea, son muchos académicos los que trabajan el desarrollo desde el postestructuralismo. Ellos dicen que el desarrollo comienza en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, con las políticas de Truman, concretamente que se plantea un discurso en particular que está vinculado al Plan Marshall, el discurso del desarrollo para lo que empieza a emerger como el tercer mundo. Enseguida voy a trabajar un poquito más sobre eso. Y esto se da en el contexto de la Guerra Fría, o sea, esto no es un asunto, el desarrollo no es una práctica, no es una imaginación que está descontextuada de la historia y de cierto momento político en el mundo, ¿cierto? Entonces, lo que primero plantean estos autores es que no existía desarrollo hasta eh, hasta la segunda mitad de los años 40. Antes existía el progreso, pero la idea de progreso implica una organización, una concepción, unos discursos expertos, unas tecnologías muy distintas de las del desarrollo. En el progreso, lo que predominaba era el discurso civilizatorio entendido como iluminación, como un asunto de la ciencia, del conocimiento, de la cultura universal. Mientras que en el desarrollo lo que impera es todo el discurso económico de los indicadores de los estados-nación en términos de la productividad, en términos de las diferentes componentes de la economía. Entonces, una cosa muy importante es que desarrollo no es lo mismo que progreso, aunque desarrollo reproduce esta idea de que existen unos mucho más adelante y otros más atrás. Reproduce el historicismo, que es lo que está detrás de la idea de progreso y también de la idea del desarrollo. Estos elementos puntuales no hay que tenerlos en la cabeza. Lo importante es que desarrollo es un discurso, una práctica fundada en el saber experto de la economía y de los economistas. Es un discurso, es una práctica que supone una serie de intervenciones sobre la población. Es un discurso, una práctica que constituye unos indicadores y por lo tanto unos criterios de configuración de la realidad y de intervención de la realidad que no existían antes de los años 40. Antes existía lo del progreso que implicaba que habían unos civilizados, unos bárbaros y unos salvajes, que habían unos, digamos, unas metrópolis y unas colonias. Era un discurso que instauraba un evolucionismo, una linealidad, un historicismo, pero no en los términos y con los criterios que se plantea el desarrollo. Entonces, el progreso es el hijo de la ilustración. El progreso es el objeto mismo de lo que implica toda esta arrogancia de la modernidad, de que los modernos son superiores y son más adecuados ante el mundo, mientras que el desarrollo corta por el lado de los estados-nación, corta por ese lado y corta por el lado de los indicadores económicos y de la intervención sobre las economías nacionales. Sí, con el progreso está la misión civilizatoria, con el desarrollo está todo el asunto de la intervención desarrollista sobre los estados-nación.
Bueno, eso es una cosa muy importante para tenerla presente. Otra cosa que yo quiero plantear como contexto para nuestra conversación es que los estudios del desarrollo y las críticas al desarrollo no han sido las mismas, han habido diferentes momentos y cortes. Uno puede decir que en los años 50, 60, el desarrollo se inventa dentro de la matriz de la teoría de la modernización, de que hay unas sociedades que son tradicionales, otras que son modernas, que es necesario hacer una serie de transformaciones para que la economía logre que se den las transformaciones y se dé el desarrollo de los diferentes países en toda la lógica del desarrollo y el subdesarrollo. Antes se hablaba de subdesarrollo, después se empezó a hablar de países en vías de desarrollo. Entonces, digamos, en los 50 estuvo la hegemonía de esa teoría, la teoría de la modernización. Hay un primer desafío en los años 50, 60, desde América Latina, que es la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia desmonta todos los supuestos de la teoría de la modernización. La teoría de la dependencia dice que el subdesarrollo es tan desarrollado como el desarrollo. Es más, que el desarrollo y el subdesarrollo son una unidad estructural, que no hay desarrollo sin subdesarrollo. El subdesarrollo es un producto de la misma manera que es el desarrollo de un sistema mundo. Y eso entonces plantea toda la cosa de centros y periferias y todo lo que de pronto otro autor va a retomar, Immanuel Wallerstein, luego con otros insumos, como la teoría del sistema mundo. Entonces, digamos, en los años 50, 60 se consolida desde América Latina una primera crítica al desarrollo más convencional, y esa crítica al desarrollo más convencional se plantea el asunto de pensar el desarrollo desde una perspectiva histórico-estructural, teniendo en consideración los procesos de colonización, colonialismo, despojo, etcétera, etcétera, y ahí se plantea lo de la teoría de la dependencia. Digamos que el desarrollo empieza a transformarse internamente. El desarrollo convencional prontamente se empezó a hablar de desarrollo integral, después se habló de desarrollo sostenible, de desarrollo integral, años 60, 70, desarrollo sostenible, finales de los 80. Y hacia los 80 hay una, digamos, la crítica postestructuralista del desarrollo, que es fundamental porque ahí se plantea la idea del desarrollo como, como una invención, como un discurso con unas prácticas y con un ordenamiento geopolítico del mundo que constituye al tercer mundo como un objeto a ser desarrollable y todo lo que eso implica. Digamos que de ahí sale la noción de postdesarrollo. Enseguida podría yo hablar un poquito más de eso, si les parece interesante. Y en los 2000 hay una serie el discurso del desarrollo tiene una característica, es que se va transformando radicalmente. O sea, uno ve, el de los años 50 no es el de ahora, ahora se habla de las capacidades humanas. O sea, el desarrollo tiene una característica, es que siempre está en un proceso de dispersión. Y dentro de los discursos de desarrollo hay una descalificación de las anteriores elaboraciones del desarrollo. Es muy interesante ver cómo una historia de los discursos y de las teorías del desarrollo, cómo dentro de los mismos creyentes del desarrollo hay una serie de cuestionamientos que son cíclicos. Entonces empieza un desarrollo y ese desarrollo se cuestiona y empieza otro desarrollo. Y este sí es, y después viene otro, desarrollo con perspectiva de género, y después viene el no desarrollo, y después viene, o sea, es un asunto de cambiar para que nada cambie. Ahorita voy a trabajar un poquito qué es lo que nada cambie, que creo que es lo fundamental de esta conversación. Ahora, quisiera subrayar pues la idea de que en los años 2000 no solamente está como críticas al desarrollo esta idea del postdesarrollo, que el postdesarrollo básicamente es descentrar del imaginario teórico y político el desarrollo, o sea, correr el desarrollo de nuestra inteligibilidad y de nuestra posibilidad de desear el mundo, correrlo del centro y colocarlo a un margen para que permita otras cosas. Eso es el postdesarrollo. También, además de eso, se han consolidado otras alternativas al desarrollo. Yo creo que ustedes se encuentran muy familiarizados y familiarizadas con el buen vivir o con el vivir sabroso, que son
digamos, elaboraciones que no son formas de mejorar el desarrollo, sino que son alternativas al desarrollo, ¿cierto? Ahí se plantean el asunto de que el desarrollo es algo que no puede ser mejorado. El desarrollo es algo que tiene unos límites intrínsecos en cómo ha sido configurado como tal, a pesar de todas las transformaciones que podemos rastrear. Y lo que hacen es que toca precisamente producir alternativas al desarrollo. Entonces, ¿qué he hecho en esta partecita? He simplemente mapeado dos ideas. Primero, el asunto de que el desarrollo nace hacia la segunda mitad de los años 40 y que tiene unas características que lo diferencian de los relatos o de las narrativas del progreso, que está más vinculado a la ilustración. Eso fue la primera idea. Y la segunda idea es que el desarrollo no se ha mantenido incoluble desde los años 40 hasta ahora, sino que al interior de los que defienden el desarrollo se han dado una serie de transformaciones de cómo entienden el desarrollo, desde el desarrollo integral o sostenible o con perspectiva de género, o lo de ahora de las capacidades, o sea, ellos van cambiando prácticamente que cada década van cambiando de repertorio, de vocabulario, y ahora sí saben lo que van a hacer y ahora sí van a salvar el mundo. Pero también está por el otro lado las críticas que se han hecho al desarrollo y ahí pues desde la crítica de la teoría de la dependencia, pasando después por el postestructuralismo que cuestiona el desarrollo como formación discursiva y terminando, digamos, en estos años con lo que ahora es bastante, digamos, visible, por lo menos desde Colombia y me imagino que en Ecuador también, que es lo de el buen vivir o el vivir sabroso. Esas dos ideas son las que he planteado hasta ahora. Y eso es como el contexto en el que yo me voy a mover, ¿sí? Entonces, ahora paso como a la idea de las ansiedades de la autorización, a esta parte que es como yo creo que ahí es donde va a estar lo más interesante de esta charla. Bueno, primero, si ustedes examinan los discursos cambiantes del desarrollo, tienen una constante, y es que el desarrollo supone una exterioridad, supone una fuera del desarrollo, que es precisamente el objeto de la intervención desarrollista. De la manera más burda, supone al subdesarrollo. El desarrollo supone al subdesarrollo y supone a los subdesarrollados. Y precisamente lo que va a hacer el desarrollo en ese modelo de los años 40-50, del modelo de desarrollo más convencional en la teoría de la modernización, es traerlos, salvarlos de su subdesarrollo, de esas condiciones y traerlos al desarrollo. Esa constante de que los discursos del desarrollo siempre implican un otro, implican, implican un objeto que es un otro, no es un objeto como nosotros, sino que es un objeto en exterioridad al que hay que intervenir y hay que de alguna manera salvar. Eso va cambiando, se va matizando. Digamos, las últimas narrativas del desarrollo han sido más conscientes de ese mecanismo y han planteado que tiene que ser desde la gente, en los términos de la gente, con sus voluntades, sus valores y todo. Pero eso es simplemente una pataleta de ahogado, pienso yo, frente a todo este modelo del desarrollo que ha producido siempre a un otro. Y ese otro se ha pensado en negatividad y se ha pensado como carencia. Vuelvo a insistir, en las últimas elaboraciones uno puede encontrar en esto de Zen o de Nussbaum, uno puede encontrar que son más o menos conscientes de este dispositivo, pero siempre lo que ha estado es pensar a los objetos, a los que son intervenibles por el desarrollo en su negatividad o en sus carencias. O sea, los subdesarrollados o en vías de desarrollo se describen como que no tienen tal cosa, no tienen tal cosa, no tienen tal cosa, no tienen, o sea, se describen y se imaginan y se intervienen desde lo que no son. Precisamente porque la positividad, el lugar desde donde se produce
a los subdesarrollados o a los en vías de desarrollo o a las exterioridades del desarrollo, esa positividad es algo que define como negatividad a los otros. Entonces, eso me parece que es fundamental para la conversación que yo quiero traer. Y a mí, vuelvo a retomar aquí a Arturo Escobar, porque Arturo Escobar en la introducción del libro de la invención del tercer mundo o de la invención del desarrollo, él dice que su marco teórico, que su elaboración conceptual se basa en dos autores. Obviamente, por el chisme que les conté ahorita, pues en Michel Foucault, y obviamente uno mira el trabajo de Arturo Escobar y el trabajo de Arturo Escobar es aplicar de manera muy genial la idea de el desarrollo como experiencia histórico singular. Cambien sexo como experiencia histórica singular y pongan desarrollo y es exactamente lo mismo. Es un asunto de unos discursos o expertos saberes, unas tecnologías y un sujeto. O sea, es exactamente lo mismo. Yo discutía mucho con Arturo, camarada, pero... Y él me dice, claro, esa es la matriz. Entonces es un autor. Pero el otro, que es el que yo quiero conversar ahora con ustedes en detalle, es Edward Said. Y yo no sé qué tan familiarizadas y familiarizados estén con ese autor, pero ese autor es fundamental. Ese autor es genial, sobre todo si estamos pensando otrerización. Y es un poquito lo que quiero como presentar aquí. Eh, Edward Said, palestino, que transitó su vida, digamos, adulta y académica en los Estados Unidos. Un autor muy importante porque era un autor de estudios literarios y en 1978 él publicó un libro que es un ícono, es un referente de lo que hoy se conoce como la teoría postcolonial. Y ojo que no podemos confundir teoría o estudios postcoloniales con giro de colonial. Nada que ver, nada que ver. Mientras que uno deviene en religión, ya sabrán cuál es, el otro es un referente para pensar críticamente el universo. Bueno, entonces, Edward Said en el 78 escribió un libro que se titula Orientalismo. Y ese libro es fundamental porque él analiza eh, las novelas, los relatos de viaje, las películas, todo este conjunto de palincesto de los discursos, narrativas, retóricas sobre Oriente y los orientales y argumenta entonces que hay un régimen de verdad, hay una imaginación geográfica y ontológica en todos estos discursos que producen a Oriente y a los orientales como un otro radical. Para Edward Said, orientalismo es ese conjunto de enunciados, de verdades, de ciencia, de ficción, de imaginación sobre Oriente y los orientales que los produce en su radical diferencia con Occidente. Por lo tanto, el orientalismo produce al mismo tiempo a Occidente y a los occidentales. Es un régimen de verdad. Pero también, y nos dice Said, y no nos lo deja olvidar, eso se vincula a unas tecnologías de dominación coloniales e imperiales. Él tiene otro libro que llama Cultura de Imperialismo, donde desarrolla esta idea de manera genial. Entonces, no es solamente una manera de entender, no es solamente una manera de producir discursiva o epistemológicamente el mundo, sino que es una tecnología de dominación colonial. Edward Said nos lleva al punto donde nos argumenta que el colonialismo, o sea, lo específico, la nuez, lo central del colonialismo es una tecnología de otrerización. Convertir a los colonizados en unos otros ontológicamente distintos de nosotros. Y por lo tanto que necesitan ser tutelados y por lo tanto necesitan ser gobernados y por lo tanto necesitan ser colonizados. Entonces,
es es muy interesante esto del orientalismo porque nos pone en evidencia cómo se produce a Oriente y a los orientales desde este régimen de verdad. No existen orientales y Oriente por fuera de la imaginación, por fuera del régimen de verdad que produce, que constituye, literalmente constituye a Oriente y a los orientales. Piensen esto como una de estas rejillas cuando uno está haciendo galletas, entonces hay una rejilla donde hay corazoncitos y hay circulitos y todo, y uno hace la masa de la galleta y uno le pone esta plantilla y entonces aparecen galletas como corazoncitos, como bolitas, es lo que produce. O sea, aquí estamos hablando de la noción de discurso Foucaultiana, que es una práctica, es una materialidad que configura el mundo como tal. La locura, el crimen, el sexo no existen por fuera de los discursos que los constituyen como la locura, el discurso médico, el crimen, todo el discurso jurídico, el sexo desde los discursos de sexualidad. Entonces, es constituir las cosas. No es que allá afuera en el mundo están Oriente y los orientales y Occidente habla de ellos, ¿no? Es que Occidente empieza a imaginar, a hablar, incluso a hacer ciencia de ellos y los constituye como tales, porque ellos no necesariamente tienen que ser así. Es más, piensen en la idea de Oriente. ¿Oriente con respecto a qué? ¿Qué es el centro? Cuando uno pone un palito o una piedrita aquí, dice esto es Oriente, queda al sur, esto queda, uno está planteando un referente que está. Eso lo elaboró de una manera mucho más, digamos, más amplia, Stuart Hall, que es otro autor que debieran leer un montón, es todo lindo, era de Jamaica, eh, fue uno de los propulsores de los que generaron estudios culturales en Gran Bretaña. Entonces, Stuart Hall tiene un artículo largo que se llama Occidente y el resto, y él recoge esta idea de Edward Said y la elabora y la profundiza fuertemente. Entonces, ese es un punto que quiero plantear. Said nos invita a pensar que el colonialismo tiene una tecnología y esa tecnología es una tecnología de otrerización. El pensamiento colonial es un pensamiento que otreriza las diferencias, que la diferencia o la heterogeneidad la encorseta, la clausura como otreridad y como una otreridad ontológica, absolutamente distinta de el nosotros. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda es que eso suena mucho a lo que otro autor que espero que lean ustedes mucho por allá que se llamaba Frantz Fanon, argumenta en su análisis del colonialismo. Para Frantz Fanon, el colonialismo produce el sujeto colonial. Y el sujeto colonial tiene dos caras, al colonizador, al amo, y al colonizado, al esclavo, en esa dialéctica del amo y el esclavo. Y el colonizado se lo constituye como un ser dispensable, esto es sacrificable, no importa realmente. Y además como un ser inadecuado, inadecuado con respecto a la adecuación que encarna el colonizador como tal. La humanidad, ser humano, no estar marcado es el colonizador, el blanco. La negridad es la marcación de la inadecuación y también de la dispensabilidad. Pueden ser esclavizados, pueden ser asesinados, pueden ser movidos, no importa, no importa, realmente no importan mucho. Aunque todo el discurso del colonialismo se basa precisamente en la salvación y en el tutelaje bueno, pero bueno, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que se hace en el mundo. Entonces, ¿por qué traigo a Fanon aquí? Porque yo creo que hay que conectarlo con el análisis de Said para esta tesis, este argumento. El pensamiento colonial produce a otros como otros. Esa es la singularidad, esa es la especie.
especificidad del pensamiento colonial, pero no como otros en abstracto, sino como otros ontológicamente otros que son inadecuados o que son dispensables o que son absolutamente tutelables. O sea, ahí está el kit, el punto del pensamiento colonial. Ahora quiero mencionar a un antropólogo mexicano maravilloso, Guillermo Bonfil Batalla. Él tiene cosas maravillosas, tiene un texto que llama México Profundo, que es para morirse es precioso. Y tiene un articulito muy pequeño que se ha publicado en varias partes, pequeño no, pero que habla del significante de lo indio y lo indígena. Y él, que es un antropólogo que vivió hace muchos años, él murió en los 90, o sea, no lo podemos acusar de posmoderno. Porque estas discusiones, las clausuras, no es que eso es posmoderno. Ese no lo podemos, a no ser que sea posmoderno, Avant la leche, pero no creo que nadie se atreva a decir eso de Guillermo Bonfil Batalla. Guillermo Bonfil Batalla argumenta como indio y después indígena, porque es que lo de indígena tiene que ver con una historicidad también. Indio e indígena es la manifestación, la cristalización del pensamiento colonial. O sea, aquí no habían indios, indígenas tampoco. Y si hay hoy indígenas y indios es precisamente porque ese es el principio de inteligibilidad y de asibilidad del colonialismo. Esto es, unos otros afuera de Occidente, de la modernidad, del nosotros, de los cristianos. ¿Sí? Entonces, quiero recoger a Guillermo Bonfil Batalla porque es muy importante ver cómo la idea de indígena o de indio, que además es una marcación que tiene es muy compleja, es una marcación racial por un lado, racializada, pero también culturalizada, esto de pueblos étnicos y pueblos indígenas y todo. Ahorita podemos entrar a esa conversación de los pueblos originales y todas esas cosas que me imagino que ustedes tienen muy sobre la mesa. Pero el punto con Bonfil Batalla es que no es inocente el significante indio y no es inocente el significante indígena con respecto al colonialismo. Y eso es precisamente de lo que habla Said y eso es precisamente de lo que está hablando Bonfil Batalla. Ahora, los que quieren hablar de los pueblos afrodescendientes, pues hay un autor precioso africano, Mudimbe, que tiene un libro, desafortunadamente no ha sido traducido al castellano, se llama The Invention of Africa. Y él hace lo que hizo Said, él lo dice, yo quiero hacer lo que hizo Said para África. Entonces, lo afro tampoco es inocente. Y África tampoco es inocente en términos del pensamiento colonial. Todo esto lo traigo como para que pensemos la complejidad de estas nociones y categorías que están vinculadas al desarrollo y a las alternativas del desarrollo. Y voy a ir como avanzando porque sé que me estoy pasando del tiempo, veo a ya Juan un poco incómodo ahí, de este preso se va a demorar demasiado. Pero entonces, quiero varias cosas. Un último insumo, Alcida Ramos, una antropóloga brasileña. Ella tiene tiene un libro, pero hay muchos artículos de ella, donde habla que el indigenismo, y no solamente el de Pátzcuaro, sino también el de Barbados, y para los que no saben, el de Pátzcuaro es en los 40 el indigenismo, digamos, que se funda en América Latina como integracionista, y después Barbados las poblaciones indígenas, la autonomía, el territorio, la cultura, eso es Barbados, que además los antropólogos están por ahí, el antropologesco está por ahí, de arriba abajo. Pero bueno, el punto es que Alcide Ramos tiene un libro y tiene una categoría y es el indígena hiperreal. Y es una categoría que ella trae precisamente recogiendo todas estas ideas que podemos mirar en Chakrabarti en otro momento o en otros autores que nos invitan a pensar la complejidad de las categorías identitarias y de pronto las improntas y los amarres que a veces ni siquiera estamos imaginando
en nuestras luchas, incluso en nuestras subjetividades. Entonces, esto del indígena hiperreal y de cómo el indigenismo o los indigenismos en América Latina han estado atrapados en esto, en estas narrativas, en estas retóricas, es muy importante. Tiene un artículo traducido al castellano que se llama Pulp Fictions como la película del indigenismo. Y es muy interesante la elaboración que hace ahí Alcide Ramos. Bueno, toda esta carreta, todo este rollo para este argumento. Lo que sería la singularidad y la fuerza de la imaginación colonial pasa por la otrerización, pasa por otrerizar. Y la otrerización es una matriz de pensamiento y de práctica en el mundo establecida sobre la distinción entre nosotros y los otros. Eso, instaurar esa gran división entre nosotros y los otros, los modernos y los no modernos, los occidentales y los no occidentales, los desarrollados y los en vías de desarrollo. Esa matriz que a mí me parece que tendríamos que leer con Fanon, con la crítica que Fanon hace de la dialéctica del amo y el esclavo, pero no me voy a meter por allá ahora. Lo que quiero, esa matriz es, digamos, eh, la máquina generadora de la imaginación colonial. Entonces, termino con estas dos cosas como para que nos metamos en la discusión. Primero, que el desarrollo en sus diferentes versiones opere desde esta imaginación colonial, otrerizando, es algo que no nos sorprende. El desarrollo es hijo, o sea, en el trabajo de Arturo Escobar está el momento en el que aparece el tercer mundo, es el momento de la Guerra Fría, pero también es el momento de las guerras de descolonización en el mundo, cuando se desencuaderna un mundo que era abiertamente organizado desde metrópolis y colonias. Acuérdense de las guerras de liberación en África, acuérdense de las guerras de liberación, Vietnam y todo eso viene precisamente en ese contexto. Entonces, a mí no me sorprende o no nos sorprendería que el desarrollo reprodujera, tuviera esta matriz de imaginación colonial de el nosotros, el otro. Y el otro, pues obviamente es no occidente, es no moderno. Sí, entonces eso no me sorprende. Ahora, lo que a mí me sorprende, y este es el punto al que yo quiero llegar, invitarlos e invitarlas a que conversemos sobre esto, es que cuando yo veo, leo y escucho lo de alternativas al desarrollo, con muy poquitas excepciones, a veces como noticas al pie de página, están reproduciendo igualito la idea de el nosotros y los otros, simplemente invirtiendo la cosa. El nosotros no está arriba y el otro está abajo, sino que el otro está arriba y el nosotros abajo. Y entonces ahí está toda la idealización, romantización de la indianidad, de la negridad, como si fueran unos otros de Occidente, como si fueran unos otros de la modernidad, como si fueran los que van a salvar el mundo. Se les endosa incluso, ya no sé, ya no es un asunto del desarrollo para salvarlos, sino es el buen vivir o el vivir sabroso para salvarnos a nosotros. Pero se sigue manteniendo la misma estructura discursiva del pensamiento y la imaginación colonial. Y pareciera, en los textos que yo he leído, y conozco a Arturo, y conozco a Marisol, y conozco a Eduardo Gudinas, y hemos discutido mucho todas estas cosas. Pareciera que no conocieran un indígena de verdad o un afrodescendiente de verdad. Yo no sé, yo vivo en Tumaco, yo he estado 30 años en Tumaco, y esa idea de la idealización y la romantización de ellos como otros, yo no sé de dónde sale. Yo no sé de dónde sale.
Porque en la práctica, esa idea de otros y nosotros está implosionada. Es más, con Bonfil Batalla, la idea de imaginarse como indígena es puro pensamiento colonial. Entonces, hasta aquí quiero llevar la cosa porque creo que pues, vamos a la conversación y espero haberlos provocado y haberlas provocado suficientemente para una buena conversación. A mí me parece, para terminar con esto, el desarrollo en cualquiera de sus versiones es una mierda. Y además es una mierda por el asunto de que está incrustado en en un deseo de bienestar que está constituido desde la acumulación del capital o de la acumulación de cosas o de riqueza. Eso, obviamente, no es lo que a mí me anima. Yo siento que hay que interrumpir, hay que problematizar el deseo por el desarrollo que ha colonizado las subjetividades de muchas personas. Hay que interrumpirlo desde la crítica de cómo estamos organizando, de cómo estamos constituyendo eh, lo que importa en nuestras vidas. En eso estamos totalmente de acuerdo. El desarrollo no va. Y el consumerismo y la acumulación por la acumulación por encima de personas y de entornos, en eso estamos de acuerdo. Pero yo no creo que cómo lo estamos articulando, endosándole a una imaginación de pueblos indígenas, imaginación de pueblos indígenas y afrodescendientes, yo creo que eso no es el camino. Creo que hay que interrumpir incluso política y teóricamente esa manera de organizar, de producir el mundo, porque esa manera de organizar y de producir el mundo reproduce la imaginación colonial. Y tenemos que ir más allá de la imaginación colonial. Tenemos que desotrerizar la diferencia y tenemos que pensar las diferencias como heterogeneidades y tenemos que pensar las desigualdades no simplemente en términos de marcaciones raciales, por supuesto que sí, pero no solamente eso. Deberíamos tener más neuronas para no simplemente reproducir desde buenas intenciones algo que en Colombia planteamos como que el camino al infierno está empedrado a buena intención. Hacia allá quería llevar la conversación. Y qué pena, Juan no es culpable, eso es el profesor Restrepo, Juan es buena gente, piensa bien, esas tan bobadas las dice el profesor Restrepo. Bueno, no sé, preguntas, comentarios, interpelaciones, esto queda grabado para que lo muestren a los amigos, vean lo que dice el profesor Restrepo. Eduardo, muchísimas gracias por la lucidez, digamos, por todo el recorrido, la genealogía conceptual también que has realizado, toda la problematización de algunos debates que has hecho. Y bueno, ¿no? Esta invitación también a desotraizar la diferencia, ¿no? Que es una apuesta media compleja. Yo también tengo unas preguntas por ahí, digamos, que han surgido al calor de la charla, pero bueno, quiero dar paso. Estamos más de, bueno, este conversatorio está siendo transmitido en vivo por Facebook, por la página de la universidad y además, bueno, estamos más de 100 personas en sala también. Así que quiero dar paso, por favor, les solicito que alcen la mano si alguien quiere realizar alguna intervención inicial, oral, digamos, para que pueda hacerlo. Por el momento, han surgido algunas preguntas en el chat que te las quiero transmitir, ¿no? Una de ellas señala cómo se puede, a ver, perdón, que están llegando, pero un montón. ¿Cuál es la diferencia más evidente entre desarrollo y progreso? Entre desarrollo y progreso, y ahí viene un apellido que es muy particular del contexto ecuatoriano, y a cuál pertenecería la sociedad ecuatoriana actualmente, digamos, ¿no? Otra pregunta, ¿cómo se puede ir más allá del desarrollo? Es decir, de la otrerización del mundo. Siento que es inevitable no otrerizar, ¿no? Que lo dice Michel Cadena, plantea esa pregunta.
y la anterior planteó Nayeli Riofrío. Bueno, Eduardo también ha compartido, digamos, un artículo. Quería decirte, comentarte, Eduardo, que, bueno, se ha socializado también para este conversatorio, digamos, el artículo que mencionas, ¿no? Imaginar el fin del desarrollo sin las garantías de radicales de otredades. Bueno, los estudiantes tuvieron acceso, muchos de ellos, a ese artículo también, ¿no? Y hay otra pregunta más, digamos, ¿no? Bueno, otra en la misma línea: ¿qué alternativas propone al modelo de desarrollo dominante? En otra pregunta que señala, dice, entonces los otros nacen de un eurocentrismo y todo lo distinto a ellos somos los otros. Y dice otra pregunta realizada por Evelyn Merchant: ¿cómo podemos entender el desarrollo en el contexto actual de las tecnologías modernas? Si hubo un cambio con la pandemia en la concepción de desarrollo como tal. Creo que nos quedamos por ahí, digamos, para que genere respuestas, Eduardo. Perfecto, listo. Bueno, muchas gracias por las preguntas. No sé si pueda satisfacer, porque son muy interesantes y tienen muchas aristas. Eh, la diferencia entre progreso y desarrollo, y cómo eso se ve en la sociedad ecuatoriana. Eh, digamos que cuando los europeos se chocaron con esto, que hoy llamamos América y otros por ahí llaman Aviala, eh, eh, hay un primer momento en la imaginación dominante, y ese primer momento es un momento teológico. En ese momento teológico, esto no cabía en sus interpretaciones, y entonces las personas, primero estuvo la discusión si eran personas o no, pero el Papa rápidamente saldó la cosa y dijo que eran personas. Y en esa época discutirle al Papa, aunque bueno, era 1530 y hubo una bula que no, si la gente de aquí era gente, y tenían alma, que eso es lo más importante, y podían ser bautizados, podían tener el sacramento del bautismo. Entonces, ahorita hablo una nota del pie. Entonces, lo que pasa es que en el primer momento hay un orden, digamos, un orden del mundo que era una ontología del ser que no tenía historia. Era una ontología del ser donde había sido creada por Dios, el mundo había sido creado por Dios, y había sido creado por Dios en un orden de seres donde los más, digamos, más cercanos a Dios tenían gracia, los ángeles y los seres humanos, y podían verlo a él, los seres humanos, el día del juicio final. Aquellos que se habían portado bien y todas esas cosas estarían cerca de él. Entonces, había una ontología del ser que no era histórica, sino que era de una división, una jerarquía entre los seres. Y ahí aparecían estos conceptos cristianos, que no es el concepto de cristiano de ahora. Acuérdense que estamos hablando del siglo XVI, XV, XVI. Eh, el asunto de los infieles, que eran aquellos que le habían hecho la guerra a los cristianos y que por lo tanto habían las guerras santas, acuérdense de las cruzadas y esas cosas. Y los de aquí, cuando el Papa dijo que eran gente, entonces le pusieron gentiles. Entonces hay un primer momento, una teología que establece que el colonialismo se funda en salvar almas. Es una teopolítica, es salvar las almas de los gentiles. Ellos no conocían la verdad, la religión verdadera, no conocían a Dios, se iban a condenar eternamente por no conocer. Entonces lo que estaban haciendo los europeos, los cristianos, era un favor inmenso a estas gentes, así se murieran por miles o por cientos, no importa. Los estaban, los estaban convirtiendo, pacificando al cristianismo. Y con los esclavizados igual. Y ojo que por ahí hay gente que dice que a los esclavos se los deshumanizaban, no se pensaban que eran humanos. Claro que sí. O sea, eran humanos porque se los podía bautizar. A un caballo no se lo puede bautizar, no puede tener el sacramento del bautismo. Ahora, que los trataran peor que a los caballos, sí, pero uno no puede confundir el nivel de la elaboración teológica con las prácticas cotidianas de tratar a los otros peores que animales. Pero entonces lo que quiero decir es que en el primer momento hay una teopolítica, y el colonialismo y la imposición se hace en nombre de Dios.
Adivinen de cuál Dios. Adivina, adivinador de cuál Dios. De ese que ustedes, muchos de ustedes y ustedes van a rezar y creen en él. Es en nombre de ese Diosito. Hay otros que no. Pero entonces, después, con la ilustración, con las transformaciones, que esto es siglo XVIII, con el descentramiento de la teopolítica en el mundo europeo, entonces ahí aparece lo del progreso. Entonces se cambia la idea de la religión verdadera y la salvación divina y se pasa al asunto de el progreso. Entonces habían seres humanos que eran civilizados, que se portaban bien, se vestían como eran, tenían eh, reyes y reinas como debían tenerse, había una serie de organismos y de decisiones y de concepciones del mundo. Entonces, después aparece el progreso y en el progreso aparecen, digamos, la ciencia, la educación, la adecuación de las ciudades, de las personas como el referente. Eso es del 18 hasta el 20. El referente era ese. Y después, en el 20, con la Guerra Fría, en ese contexto de la Guerra Fría, porque no podemos olvidar eso, lo del desarrollo es una intervención de Estados Unidos y Europa Occidental para eh, intervenir y operar sobre una parte del mundo que estaban perdiendo por el lado de los malos, de los comunistas. Y entonces ahí lo que hay es toda una intervención en nombre del desarrollo que es bienestar entendido en términos del discurso experto de la economía. ¿Cuánto se produce y cuánto se consume? Punto. Así. Entonces, no podemos confundir progreso con desarrollo. O sea, confundir progreso con desarrollo es perderse toda la crítica que hace el postestructuralismo a la invención del desarrollo. Ahora, el desarrollo es posible y se afinca en muchos imaginarios que estaban instalados sobre el progreso, ¿cierto? No es que aparece de la nada y no es que aparece de un día a otro, sino que es el resultado de transformar y de articular, rearticular cosas que estaban en la noción de progreso. Para decirlo de una manera muy, muy concreta, en el progreso el cura era el filósofo. En el desarrollo el cura es el economista. Y eso cambia todo. Ahora, en el anterior el cura era el cura. Eh, el cura, el filósofo, el economista. Eso entonces. Ahora, con la sociedad ecuatoriana, pues la sociedad ecuatoriana ha sido producida en el contexto del colonialismo. Entonces allá hay mucha gente que cree en el Dios católico o en el Dios cristiano de ahora, ¿sí? Entonces son producidos por eso. La subjetividad religiosa es una impronta del colonialismo. O sea, no podemos desconectar esa, o sea, además ustedes hubieran nacido en la India y estarían creyendo en otra cosa, o en China y estuvieran creyendo en otra cosa. Yo como antropólogo les puedo contar que existen miles de religiones y todas dicen que son verdad. Y bueno, en todo caso, entonces está producida por eso. Si ustedes van o pasan por Quito, verán un montón de iglesias con panecillo de oro. Y todo. Eso es producido por el colonialismo. Ahora, después que viene toda la idea de la independencia y de la nación, eso es progreso. Y después, en los 40 para acá, que ahorita Juan decía los 70 años, ahí viene desarrollo, los expertos, los economistas y toda esa cosa de indicadores y todas esas cosas. Entonces, la sociedad ecuatoriana es por estas intervenciones del colonialismo, digamos, teopolítico, por el colonialismo del progreso y por el colonialismo del desarrollo. Y por eso nosotras o nosotros pensamos en esa clave. Y por eso es tan difícil pensar por fuera de ahí. Esa es otra pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo se puede ir más allá del desarrollo? Y si no es inevitable, otrerizar. El pensamiento es establecer diferencias.
pero esas diferencias no tienen que ser ontologizadas y no tienen que ser sedimentadas. Uno puede pensar estableciendo diferencias como heterogeneidades o como multiplicidades, o uno puede pensar estableciendo diferencias como otredades que son naturalizadas y esencializadas. Entonces sí, sí se puede, y de hecho pensamos en muchos otros en otros planos del mundo, pensamos por fuera de la otrerización. Nosotros no creemos que el triángulo es más importante que el rectángulo o que el círculo. No, nosotros diferenciamos y son figuras geométricas y nos ayudan a pensar. Entonces, pero cuando pensamos en subdesarrollo o en vías de desarrollo y desarrollo, cuando pensamos en Estados Unidos o en Ecuador, lo que hacemos es esencializar y ontologizar, otrarizar la diferencia. Entonces, sí, por supuesto que podemos hacerlo. Ahora, no se puede ir más allá del desarrollo. Si nos metemos en una máquina del tiempo y regresamos 200 años, a la gente de esa época no hubiera sido posible que entendieran que la sociedad podía existir sin esclavos. O sea, para ellos, sobre todo para los que se beneficiaban del asunto, la sociedad iba a colapsar. Miren los archivos históricos, las discusiones sobre la manumisión y sobre la discusión era, no se puede existir sin los esclavos, ¿qué va a pasar? Es imposible. O piensen, una gente por allá, los que armaron el tropel de la Revolución Francesa, imagínense, no podemos existir sin reyes y sin reinas. Y claro que sí. Entonces, no, el hecho de que no sea muy difícil pensar por fuera del desarrollo es que nuestra historicidad, nuestra inteligibilidad del mundo está constituida por esas cegueras. Pero por supuesto que vamos a estar, o sea, el desarrollo está condenado a perecer. O sea, el desarrollo, no podemos seguir copiándole al desarrollo. Ahora, ojo, ojo, que el desarrollo ha hecho un truco muy importante y es colonizar la idea de bienestar. Pero la idea de bienestar no tiene que estar articulada en términos de desarrollo. Y ahí es donde está la cosa. O sea, cuestionar el desarrollo no es problemático, no es renunciar a que podemos pensar unas éticas y estéticas del bienestar con otros. O sea, ojo que ese es el punto y me imagino que ustedes pues discuten claramente ahí. Ahora, ¿qué alternativas hay al modelo del desarrollo? Voy a ser muy franco, el anticapitalismo. Con el capitalismo no se puede hacer nada. O sea, el capitalismo no se puede mejorar porque el capitalismo es lógica de acumulación y le ha importado un pito durante siglos. La gente, a los esclavizados los esclavizaron en la lógica de acumulación capitalista. O sea, a la naturaleza, lo que llamamos naturaleza, se la han pasado por... El capitalismo es el problema. Entonces, si nosotras y nosotros no somos capaces de parar eso, nos jodimos como especie y nos jodimos no solamente nosotros, sino muchas otras formas de vida en este planeta. Y nos hemos estado jodiendo, o sea, no es una cosa teórica. Entonces, ¿cuáles son las alternativas al modelo del desarrollo? Acabar con el capitalismo concreto. Ahora, ¿por qué vía? El anarquismo. A mí me parece que esa es la vía que es. Ahora, otra gente dirá por el socialismo, no sé. Pero para mí, va por ahí. Ahora, yo no les puedo explicar ahora qué es el anarquismo. Pero no es eso de una gente que hace caos y no, es otra cosa. Y de pronto lean para que vean que eso ahí hay otros rollos. Y no es mi ley. Porque eso que llama anarcocapitalismo es una cosa que ningún anarquista serio en el mundo reconoce como anarquismo. Y existen muchas escuelas y muchas tendencias del anarquismo desde el 19. Bueno, entonces, esa es la tercera pregunta. La cuarta pregunta, lo de el eurocentrismo dominante y los otros. Se los voy a plantear de esta manera
que va a doler. Todos los relatos de los pueblos indígenas o de los pueblos afrodescendientes que se suponen en exterioridad a Occidente y a Europa son profundamente eurocéntricos. Están reproduciendo el corazón del eurocentrismo, que es la división entre Europa, Occidente, los modernos y los otros. Entonces hay que espelucarse y tratar de pensar más allá de ese relato eurocéntrico, porque hay cuestionamientos al eurocentrismo que reproducen el eurocentrismo. Lo cuestionan por encima, pero por debajo y en la estructura se mantiene como tal. Ahora, que eso es difícil, claro, porque es más fácil decir nosotros los pueblos indígenas, nosotros los pueblos afrodescendientes. Eso es más fácil. Que es difícil, sí. Además, en heterogeneidad, yo no sé por qué se han inventado esa cosa de pueblo. No, yo sí sé, porque tiene réditos políticos y eso es burocracia internacional y eso, pues hay gente que, pero bueno, eso es otra cosa. Pero el punto del eurocentrismo, cuestionar el eurocentrismo es romper con esta idea del pensamiento colonial de unos otros, esencialmente otros, en exterioridad de Europa y la modernidad. Y con lo del COVID y todas esas cosas y los cambios del desarrollo, el desarrollo son los espejitos de ahora. Y la característica de esos espejitos es que siempre cambian de colores. El desarrollo es un discurso que le garantiza el cheque a un montón de burócratas porque es una industria para hacer cosas en el mundo para que el mundo realmente no cambie. El desarrollo es una máquina antipolítica, como lo dijo Ferguson. O sea, es para que la gente reciba cositas, incluso en términos participativos, en términos etno-desarrollo, para que no pase nada. Excelente, Eduardo. Realmente excelente. Muchos puntos de coincidencia. Hay varias preguntas más, digamos. Te las voy a formular como una segunda ronda de preguntas. Yo no sé si aquí en sala, digamos, alguien quiere hacerla oralmente, digamos. Si no, paso a leerlas. Alzan la mano con toda confianza, por favor. Hay una pregunta que dice, a ver, varias preguntas. A ver, Mallory Espinosa quiere formular una pregunta. Mallory, por favor. Dale, Buenas dale. noches, no sé si se me escucha. ¿Se te Sí, te escucha? escuchamos. Te Allá. escuchamos, sí. La pregunta que tengo es cómo influyen los medios de comunicación y las redes sociales en la percepción de la identidad cultural de una Muy, comunidad y sobre la exteriorización de identidades. Lo de la exteriorización de identidades me refiero a cuando las comunidades tienden a generar sus propios recursos con referente a su cultura y eso. Esa es mi pregunta. muy bien, muy bien. Excelente, Mallory. Edgar, por favor, alzaste la mano también. Sí, buenas noches. Mi pregunta sería, ¿considera que la actual ideología y perspectiva de género han sido usados en nombre del desarrollo? Y bueno, y esta pregunta me surge al usted mencionar esto de la romantización de los inferiores en la charla del día de hoy. Eso Perfecto, sería. perfecto. Gracias, Edgar. Te planteo otras preguntas que están en el chat, A ver, Juan. Eduardo. A ver, dice, ¿cuáles ejemplos contemporáneos en América Latina considera que están desafiando de manera efectiva el discurso desarrollista según las alternativas al desarrollo mencionadas? Otra pregunta también, ¿no? Bueno, la de la perspectiva de género ya te lo hicieron. Y bueno, creo que podemos ir por ahí. Ajá. Perfecto, listo, bueno. A ver, el Mallory. Estamos viviendo desde hace algunas décadas en un mundo donde lo digital, entendiendo lo digital como los medios, digamos, eh, las redes, todo este asunto de la digitalización de nuestra vida y pues también están los medios de comunicación. Estamos desde hace algunas décadas como siendo producidos mucho por eso. Yo no creo que hoy existan personas o existan poblaciones que estén al margen de estas
imágenes que circulan en medios de comunicación, en redes y todas estas, incluso contraimágenes también, porque son imágenes y contraimágenes, debates y múltiples cosas por ahí. Y ahí cultura y la idea de diferencia cultural tiene un lugar muy importante. Yo creo que nuestras identidades como personas o como colectividades, y perdona que no hable de comunidades porque yo pienso que ese es un término que tenemos que tomar con pinzas, como personas o como colectividades estamos de alguna manera siendo interpelados, siendo de alguna manera reconocidos o no, y reconocidos en unos términos y desconocidos en otros que cada vez más constituyen nuestra propia identidad y todo eso pasa por el lado de la noción de cultura. Pareciera que cultura fuera ese significante maestro que define y explica lo que somos y lo que otras personas y otras colectividades son. Entonces, creo que una de las urgencias que tenemos que hacer es un análisis crítico de las retóricas en redes y medios de comunicación, de cómo se constituyen unas representaciones sobre unas personas, sobre unas gentes y cuáles son las implicaciones de eso. Entonces, para decir algo muy concreto, me parece que, por ejemplo, estas representaciones sobre la víctima y la victimidad empiezan a generar ciertas imágenes eh, que desconocen que víctimas son muchas cosas al tiempo. Uno no es solo una víctima, uno es muchas cosas al tiempo, pero se hacen ciertos énfasis, se van sedimentando, se van cristalizando ciertas ideas y entonces víctima empieza a adquirir tal fuerza que nuestras subjetividades y nuestras identidades se articulan por ahí. Y eso se culturaliza. Creo que uno de los insumos, de los materiales con los que hoy conversamos y sentimos el mundo es la culturalización. Ahora, a mí me parece que hay como conceptos sobre los que deberíamos sospechar. Comunidades, lo decía ahorita Mallory, que es uno que a mí me parece que hay que sospechar, porque comunidades, sí en términos de luchas políticas, pero en términos de antropológicos o sociológicos, ¿quién sabe cómo se producen las comunidades? ¿Quién habla en nombre de la comunidad? ¿Con qué implica? Porque toda la industria humanitaria, toda la industria eh, desarrollista produce a las comunidades como comunidades. Quieren que sean comunidades. Y hay, lo que producen son clientelas y lo que producen son ciertos discursos, ciertas maneras de imaginar y de constituir. Entonces, hay algunas que hay que sospechar. Comunidades es una y la otra es cultura. Hoy yo llevo muchos años donde la cultura me revienta el hígado porque la cultura es producto de una imaginación antropológica muy concreta. Y cultura pareciera haberse naturalizado de tal forma que confundimos o mejor, hemos perdido la perspectiva de que cultura es una categoría analítica. Culturas no existen en el mundo. En el mundo lo que existen son mundos que pueden ser leídos, cortados con este formato de galletas que es cultura. Entonces, por ahí yo sí creo que hoy redes, medios de comunicación constituyen, interpelan identidades de personas y colectividades a través de ciertos lugares comunes como comunidades, cultura o pueblos. Yo siento que pueblo es un lugar común, o movimiento social, también es otro lugar común. Va, entonces eso con respecto a lo que dice Mallory. Edgar, hay mucho, o sea, mucho sobre el desarrollo en perspectiva de género. O sea, hubo incluso una escuela grandísima en los 90
que se planteaba el desarrollo desde ahí. Entonces, existen estudios y proyectos e intervenciones desarrollistas en nombre de la perspectiva de género. O sea, si hay un campo en el que el género empezó a cuajar en el mundo, es precisamente el del desarrollo. Por ahí hay un texto de una amiga, de Manuela Álvarez, de cómo en el Pacífico colombiano llegan las ONGs, el mundo ONGero es maravilloso, la cooperación internacional, el Estado, a instalar preguntas sobre género y cómo eso genera redes y todo, en nombre del desarrollo. Entonces, Edgar, la respuesta fácil es googlea género y desarrollo y te vas a encontrar con miles, miles de artículos. No es una cosa marginal. Lo que nos lleva a pensar hasta dónde el género es domesticado, hasta dónde cosas que nosotros pensamos que y pueden tenerlo, o sea, no necesariamente tiene que ser domesticado, pero hasta dónde elaboraciones que pensamos que son luchas y que son resistencia y todo, son de alguna manera instaurados por agendas, intereses, posiciones, dineros que tienen ciertos momentos y ciertos circuitos. Y hay una agenda, esto es importante, hay una agenda en el desarrollo. El desarrollo es una industria, el desarrollismo es una industria y hay gente que vive de eso y vive muy bien de eso. O sea, de corbata en hoteles 5 estrellas pagados en miles de dólares o de euros. Y también los que critican el desarrollo, también. O sea, hay que perder la inocencia con estos discursos, porque se nos presentan como, como lo desde abajo, las luchas, o como soluciones, pero el mundo, el cochino mundo, es más complejo, es más pantanoso, es más sinuoso, es otras cosas, ¿cierto? Entonces, está por ahí. Entonces, Edgar, googlea. Y si no encuentras al menos 100.000 referencias, te invito a una cerveza por ahí en algún lado, en algún momento. Eh, ¿Cuáles ejemplos de América Latina están desafiando este discurso del desarrollo? Yo no conozco América Latina en el nivel de profundidad que requeriría para responder esta pregunta. Lo que sí quiero decir es que siento, yo he recorrido y recorro América Latina con cierta frecuencia. Lo que siento es que estamos en un momento en el que la pobreza teórica y política de nuestra imaginación no tiene parangón. Nosotros y nosotras organizamos el mundo desde los buenos y los malos. Y ya sabemos lo que son los buenos y las luchas de los buenos y que son resistencia contra hegemonía, ta, 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 y lo malo. Y por eso, en Argentina, por ejemplo, el Milei les dio por donde se dañan las otras. Porque andaban muy preocupados y preocupadas con ese discurso moral cuando cosas como el mejorismo o otro tipo de asuntos estaban produciendo subjetividades incluso en los jóvenes. Entonces, lo que puedo decirte es que me encantaría conocer un ejemplo. A mí, si lo conoces tú, quien preguntó, me encantaría conocer un ejemplo que fuera más allá de endosarle la salvación del mundo a los indios o a los negros. Y a los indios y a los negros eh, raros, porque no los que yo conozco. Son como angelicales. Esos que yo conozco en el Pacífico, no. Durante 30, 40 años, no. De esos no. Yo no sé cuáles negros habla Francia, de cuáles negros habla Arturo, de esos no los conozco yo. Qué pena ser tan prosaico, pero es un poco como para invitarlas e invitarlos a pensar, a que tengamos otras herramientas para pensar el mundo. Y ya les toca inventárselas a ustedes, porque ya estoy viejito y el ron ya me llevó a la candela. Yo voy para la candela. No la del infierno que me encantaría que existiera.
Gracias, Eduardo. Yo no sé si hay más preguntas aquí en sala, digamos. Miki, porfa. Miki Ávila. Sí se me escucha. Buenas noches, ¿Te primero escuchas? con todo. Muy bien. Bueno, primero agradecer a Eduardo por su vasto intelecto. Es mucha información que debemos pensar y procesarlo ahora. Y bueno, mi pregunta es, retomando un poco lo que dijiste al inicio, que me quedé pensando y también porque estaba resonando eso en mi cabeza, ya que lo leí en el artículo que escribiste. Y bueno, la pregunta es, ¿qué implicaciones tiene la idealización de los grupos, tanto como indígenas y afrodescendientes, en la crítica del desarrollo? Sí, Esa es mi pregunta, gracias. perfecto. Gracias, Miki. A ver, dos preguntas más. Una es, Cristina Tulcanazo nos dice por Facebook si puedes dar una pequeña explicación del anarquismo. Y yo Ajá, quisiera hacerte una pregunta también. Sí, vale. acabas de topar un tema que me parece importantísimo. Creo que en las 2 últimas décadas, ¿no? Algunos gobiernos de América Latina postularon una suerte de alternativas al desarrollo que implicaban precisamente eso que tú dices, una autorización, ¿no es cierto? Una autorización en sociedades que somos racialmente estructuradas, ¿no? Súper racistas, además, ¿no? Sí, La primera va sobre la pertinencia de ello, pero simultáneamente a que eso sucedía, ¿no? Había este ascenso, ¿no? Silencioso de unas, entre comillas, nuevas derechas, que a lo que tú señalas, ¿no? A través de otro tipo de subjetividades, de subjetivaciones, del emprendedurismo, del mejorismo, como se le conoce en Argentina, ¿no? ¿Cómo entender esta coyuntura tan compleja, ¿no? Tan compleja entre este ascenso de, entre comillas, de nuevas derechas que no son tan nuevas, ¿no? Siempre han estado agazapadas ahí a lo largo de toda la historia de las naciones latinoamericanas, aunque con sus renovaciones, digamos, y esta otrerización que no surtió efecto a partir de los planteamientos del desarrollo de ciertos gobiernos. ¿Cómo entender esa encrucijada, digamos, ¿no? va, perfecto. Es- Vale, listo. Ya, ahí, Miki, tu pregunta es el núcleo de toda la conversación y creo que entendiste muy bien qué implicaciones tiene la idealización de los otros de estas alternativas al desarrollo. Eh, yo pienso que tiene dos. Eh, una en lo inmediato y una en el plazo de lo mediano y largo plazo. En el plazo de lo inmediato, yo creo que ha implicado una dignificación y ha implicado un posicionamiento de, de ciertas subjetividades, ciertas maneras de hablar, de pensar, de posicionarse, de decir y de estar en el mundo. Entonces, digamos que en el plano de lo inmediato, esta idealización de lo indígena o la indianidad mejor o la negridad está asociado a una dignificación que ha estado vinculada mucho a, como decía Juan, a unas sociedades que son profundamente racistas. Entonces creo que ahí, y por eso convoca tanto, por eso tiene tanta fuerza, por eso cuando Arturo, el Arturo de ahora, que no es el Arturo del desarrollo, habla lo que habla, con lo que estoy en profundo desacuerdo, o cuando, no sé, otra gente, bueno, no hablar de nombres más para no personalizar la cosa, eso tiene mucha fuerza. Y tiene la fuerza de la dignificación, pero también tiene la fuerza de saber que, de imputes históricos, de molestias históricas. Entonces, en el plano de lo inmediato tiene ese efecto, tiene ese resultado. Ahora, en el plano de lo mediano y largo plazo, yo creo que eso es un boomerang, porque lo que está haciendo es esencializar fronteras. Lo que está haciendo es cristalizar
unas diferencias como otredades que no son necesariamente incompatibilidades o inconmensurabilidades. Tiene la implicación de la fractura, tiene la implicación de los particularismos, tiene la implicación, que es peor, de las burocracias étnicas, de unos que hablan a nombre de otros, el trabajar de indígena o trabajar de afrodescendiente y las performances. Entonces, yo creo que a mediano y largo plazo eso es un gran problema. Y creo que antes que interrumpir con sociedades racistas, lo que hace es perpetuarlas. Y no porque piense que el racismo puede hacerse a la inversa, no, es más complejo la cosa, es por todo el principio de inteligibilidad que coloca, por todas las sensibilidades que posiciona. Y ojo que esto no quiere decir que desconozca la justicia histórica que debería haber con las desigualdades estructurales, pero esas desigualdades estructurales no pueden ser habladas simple y llanamente en términos de marcaciones raciales y menos de diferencialismo cultural. La cosa es más complicada. El mundo es más enredado que blanco-mestizos, negros e indígenas. Qué pena, eso suena bacano, eso dignifica, eso posiciona al principio, pero eso es un problema muy jodido. ¿Ves? Por ahí es lo que yo estoy queriendo decir. Y como tiene que haber gente que se tire en la batica de cuadros, tiene que haber gente que diga lo que no se debe decir y a la que haya que odiar. Y ese lugar no es fácil. Ser comité de aplausos es maravilloso, es maravilloso. A uno no lo acusan de nada, a uno no lo descalifican de nada, a uno lo invitan, uno no es, bueno, uno no es guaycito. Hay otros que son guaycitos y además guaycitos burguesitos, que como son comités de aplauso o como se disfrazan de negros, entonces a esos sí. Bueno, pero eso es otra. Pues, mi sensación en términos políticos es que eso es un camino mal tomado, aunque en lo inmediato yo veo la relevancia y la potencia del asunto. Entonces, eso por ahí, Miki, y creo que tu pregunta esa es la pregunta. De eso estamos hablando. Entonces lo entendiste muy bien y me parece claro. Lo de Cristina con los anarquismos, mire, el anarquismo es una cosa que tiene muchas corrientes, pero tiene una cosa en común, y es que el anarquismo es anti-autoritarismo. Si ustedes piensan que otras personas no deben imponerles en nombre de la fuerza, la coerción, la verdad o lo que sea, nada en el mundo, que ustedes son unos sujetos que tienen la capacidad de conversar con otros sujetos y tomar decisiones que los convoquen y que definen sus existencias. Ustedes son anarquistas. El anarquismo es antiautoritarismo. No es simplemente la explotación. Por supuesto que la explotación está vinculada con el autoritarismo, porque el poder abreva de la explotación, pero el anarquismo lo que busca es un mundo donde no haya, escuchen, ni Dios, ni amo, ni maridos. Ni Dios, ni amo, ni maridos. Que el Estado, que es un aparato de violencia, y una gente que vive de nosotros, desde el enunciado de que nosotros necesitamos ser gobernados por ellos, o desde el capital y el mercado, o sea, el anarquismo es básicamente antiautoritarismo. Somos seres humanos y como seres humanos podemos autogestionar, juntarnos y producir mundos en los términos que nos vinculemos. Eh, por ahí hay un testigo, se lo puedo compartir, muy pequeñito, de un antropólogo anarquista que se llama David Graeber. Y ese testigo es una paginita, dice algo así como, si
Si ustedes piensan esto, de hecho son anarquistas. No sé si lo encuentro en este momento, pero después algo así como el anarquismo que es, no, me queda difícil encontrarlo aquí. Bueno, pero en todo caso, el anarquismo es mucho el cuestionamiento de una sociedad que ha asumido que una gente debe gobernar a otra. Es simplemente plantear que nosotros nos podemos gobernar por nosotros mismos. No necesitamos gente que trabaje y se lucre de gobernarnos a nosotros, que somos lo suficientemente grandes y suficientemente responsables de poder hacer cosas sin que nos vigilen, sin que nos impongan, sin que nos violenten. Eso es el anarquismo, pero hay muchas corrientes. Y muchas de esas corrientes se anclan en un enunciado fundamental de Proudhon, que es uno de los anarquistas del 19, que dice esto, escúchenlo, la propiedad es robo. La propiedad es robo. Y eso, por lo tanto, cuestiona toda esta idea del Milei de adoración del mercado y del capital que él pregona. Por lo tanto, eso no es anarquismo. Listo. Eh, Juan, sí, Juan pregunta, Juan trae varias cosas. Eh, lo de las nuevas derechas. Eh, yo siento que en las últimas décadas se ha ido consolidando una ruptura en las derechas convencionales. Y esa ruptura pasa por algo que ellos llaman la batalla cultural. Y eso pasa por una imaginación política donde ellos consideran que están viviendo en un mundo donde la izquierda es hegemónica. Y ellos piensan que es hegemónica porque ha colocado cierto tipo de conversaciones públicas, como el asunto del matrimonio igualitario, como el asunto de lo que ellos llaman ideología de género. Y los que somos antropólogos, sociólogos, sabemos que todo género es ideológico, incluso el que ellos arman de mamá, papá, hijos y esas cosas. En todo caso, lo que quiero decir es que las nuevas derechas se anclan en una interpretación del mundo que es distinta de las derechas más clásicas, donde introducen eso que ellos entienden como batalla cultural. Ahora, eso se traduce en que sus agendas y disputas están dándose en múltiples planos que pasan por la subjetividad. Por ejemplo, por hacer que la juventud, la noción de rebeldía y juventud, sea colonizada por la derecha. Entonces, bueno, estos son varios autores que han trabajado muchas de estas cosas, pero lo que quiero decir es que estamos en un mundo en el cual esta idea de el sujeto soberano como un emprendedor de sí mismo, el mejorismo, es un núcleo fundamental que está explotando, que está operando, que está configurando a la derecha, a las nuevas derechas. Y dentro de las nuevas derechas existen muchos matices. Milei es uno, Trump es otro, Bukele es otro, solo para hablar de América en general, pero en Europa hay otras cosas. Entonces, lo que quiero decir es que sí estamos encarando una derechización de las subjetividades, una derechización de cómo entendemos el mundo, porque las nuevas derechas han entendido que la disputa política pasa por el sentido común. Eso es Gramsciano. Incluso ellos lo citan y lo traen y lo trabajan. Agustín Laje, por ejemplo, es una de las grandes figuras de esta nueva derecha y uno cuando lee a Agustín, uno lee estudios culturales en clave de derecha. Entonces, está eso. Entonces, sí hay unas especificidades y hay unas cosas ahí. Ahora, yo creo que el gran problema con las alternativas al desarrollo en este contexto es algo que a mí me gustaría llamar el buenismo. Yo creo que parte importante del fracaso de lo que somos como intelectuales críticos se puede endosar a este buenismo donde no se encara
donde no se discute, donde hay unos sujetos morales que son idealizados y que no son problematizados de ninguna manera. El hecho de que alguien sea indígena entonces supone una posición epistémica y política privilegiada, como si en el mundo no existieran indígenas paracos, de derecha, cascadores de mujeres, como si fueran hermosos, los nativos ecológicos, hermosos, que además tienen una concepción espiritual, como si lo espiritual no fuera una cagada, porque lo espiritual también está en la derecha. O sea, si la derecha algo es espiritual. Entonces, y celebrarle huevonadas que la montaña piensa, pero que el mundo es plano, ¿no? O sea, no, yo siento que el buenismo, Juan, fue el hoyo negro y es el hoyo negro en el que se clausuró la posibilidad de la articulación entre un proyecto intelectual y político que encarara al capitalismo como tal. Chévere, muchísimas gracias, Eduardo. Creo que has topado un montón de cosas. Como bien dijo alguien, hay mucha tela que cortar, hay que ir jalando hilitos, ¿no? Yo estoy totalmente convencido y estamos convencidos de que esta es una charla que ha topado ámbitos políticos, epistemológicos, teóricos, contextuales, históricos, ¿no? Contemporáneos, ¿no? Así que ha sido muy, muy rica. Hay muchísimas preguntas que te quieren hacer, ¿no? Pero para ir cerrando, María Fernanda Solórzana, que es la codirectora, digamos, del proyecto, va a hacer como una breve reflexión también para ir cerrando. María Fernanda. Sí, bueno, a ver, yo primero saludando y agradeciendo la presencia de aquí de estudiantes y sobre todo de Eduardo Restrepo que nos ha compartido aquí sus opiniones. Mencionarte, Eduardo, que aquí las y los estudiantes te leen, entonces sí, algunos textos, ahí están las alumnas asentando, empezando desde tu texto de eh, 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 escuelas de pensamiento antropológico, antropologías disidentes. Entonces, para nosotros ha sido todo un agrado poder conversar, ¿no? Y tener aquí de la mano a un autor que lo hemos revisado. Yo al escucharte siempre quedo con esta idea de que nos has provocado, ¿no? Vienes a provocar justamente estas discusiones, ¿no? Y estas discusiones sobre todo en una universidad intercultural, ¿no es cierto? Una universidad intercultural comunitaria que tiene un modelo pedagógico, ¿no? Que habla de las diversas sabidurías, que está hablando de la comunalidad, ¿no es cierto? Entonces, estas conversaciones yo creo que son necesarias dentro de la universidad, porque me parece entender también a la interculturalidad desde esta parte de la otrerización, ¿no es cierto? La interculturalidad debe ser entendida también así. Eh, entonces, yo me quedo aquí con varias ideas y la primera, bueno, son también resonancias, ¿no? Y hablo muy particularmente porque yo estudié en el inicio de los 2000 mi pregrado, que se llamaba así, mira, se llamaba Comunicación Social para el Desarrollo. ¿Sí? Entonces, esta invención, porque ya no hay esta carrera, ya desapareció, porque como cambia, como tú dices, las épocas, el desarrollo mismo en sí ha cambiado, eh, ya no hay ni siquiera esta carrera, ¿no? Ahora es comunicación social y medios digitales y nuevas tecnologías. Entonces, esto de para el desarrollo, yo recuerdo que, claro, lo que estudiábamos y que tú mencionas, claro, Arturo Escobar, una investigación que hicimos con unos compas sobre los autores más citados, por ejemplo, aquí en América Latina, y estaba pues en Arturo Escobar, ¿no es cierto? Y ahí le tenemos como este primer diálogo que hace, ¿no es cierto?, en las discusiones de la antropología del desarrollo, la antropología para el desarrollo. Y te digo porque me resuena, porque después, claro, yo también voy como especializándome un poco en el tema del desarrollo sustentable, ¿no? Y después ya entro a la especialización de cómo entenderlo y cómo seguirlo criticando. Y América Latina se ha caracterizado justamente en construir, ¿no? Esta antropología que critica el desarrollo. Ya después, ya en mi formación de antropóloga, que ya
voy construyendo justamente estos conceptos que te digo que me resuenan muchísimo, ¿no? Lo que tú mencionas, ¿no? Entender sobre todo esto de idealizar, ¿no? Seguir idealizando también estas otredades, ¿no? Seguir construyendo también estos discursos, ¿no? Desde el otro, eh, desde esencialismos, ¿no? Y esto es realmente lo que yo quisiera y siempre trato de profundizar con las y los estudiantes en esto de crear estas fronteras, de seguir construyendo también estas fronteras que tú mencionas, ¿no? De seguir generando estas dualidades, estas dicotomías, ¿no? Con un mismo discurso, ¿no? Con el mismo discurso incluso desde lo intercultural, incluso desde lo comunitario, ¿no? Entonces, digo, esta revisión que has hecho, ¿no es cierto? Que empieza desde el contexto, ¿no? Desde los años 40, cómo se ha ido transformando, como la misma palabra desarrollo, incluso se va autocreando, autogenerando, ¿no? Se va autoconstruyendo con el pasar de las décadas, ¿no? Y claro, y seguimos nosotros enmarcados en estos discursos también. A mí también me quedan como muchas preguntas, me quedan también ahí como para seguir conversando, ¿no? Em, y claro, también me deja, y sí quiero ponerles aquí porque cuando preguntan, pero ¿cuál es la solución? Porque cuando empezamos a tratar este tema es, a ver, ¿cómo salimos de esto, de seguir hablando de desarrollo? ¿Por dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? Está una propuesta del summa causa, por ejemplo, ¿no? Están todas estas propuestas que se hacen. Incluso el mismo David Graeber, cuando él habla del anarquismo, ¿no es cierto? Él hace toda esta construcción de la antropología anarquista, desde el anarquismo, él menciona y dice, pero hay otras propuestas de economía, ¿no? Tú dices, claro, aquí la concepción es ir eh, desmontando el capitalismo, ¿no es cierto? Esta producción, este modo de producción. Y claro, David Graeber dice, pero regresemos a mirar por dónde están. Y las y los antropólogos tenemos ese pasito, si se quiere, adelante, porque somos los que andamos metidos en estas investigaciones de regresar a ver por dónde están, dónde se producen estas otras formas de economía, dónde están, ¿no? Y él, claro, él menciona también en uno de sus textos, regresemos a ver, por ejemplo, a la Amazonía, regresemos a ver, si ahí está, gracias, Eduardo, el texto de David Graeber, regresemos a ver estas formas eh, eh, diferentes que se hacen, ¿cierto? Eh, sin esencialismo, sin romanticismo, sin romantizar, ¿no es cierto? Este tema. Por eso también me gusta mucho leer a Rita Alcida Ramos, porque yo creo que así es como bien contundente en el tema de no sigamos romantizando, no sigamos esencializando, ¿no es cierto? Todo este tema eh, de los guardianes incluso de la naturaleza, como se ha trabajado siempre a los pueblos y nacionalidades. Yo quisiera, y sí provocar así como, porque esto ha sido una provocación, como mencioné, esto es tal cual, ir provocando estas conversaciones y pues de eso se trata la investigación, ¿no? De seguir también este, instando a que el diálogo se presente. Entonces, no sé, Juan, si por ahí hay alguien más que tenga como preguntas en torno a esto, porque lo que hacemos aquí, y retomo un poco la pregunta que tú hiciste al inicio cuando estábamos todavía sin ingresar, ¿qué es la universidad? ¿No? ¿Qué está haciendo la universidad? Porque por aquí, por este lugar, por esta construcción de la academia, por esta construcción que estamos haciendo de universidad, ¿qué es lo que estamos también nosotros armando como prácticas y no solo como discursos también, ¿no? Son estudiantes de la carrera, en su mayoría son de lengua y cultura, ¿verdad? Que están aquí. Una carrera que, mira, ha juntado, por no llamarle lingüística y antropología, como lengua y cultura, que abre, ¿no es cierto? Porque aquí está el tema también importante de la lengua, como un proceso incluso de iniciar hablamos mucho aquí de revitalizar las prácticas culturales, revitalizar la lengua, ir reconstruyendo incluso estos saberes que sí van
dando estas otras alternativas, ¿no es cierto? Que menciono, económicas, incluso anticapitalistas, incluso que se están dando, y que hay ejemplos que están aquí cerca de nosotros. Entonces, la idea es como que las y los estudiantes también puedan acercarse y decir, bueno, también hay saberes que no están, hay ontologías que tampoco están alineadas a la idea de desarrollo, ¿no es cierto? Claro, tú mencionas, hemos estado ya siglos, estamos décadas con esto y es como muy difícil, ¿no? Como tratar de superar o quitarnos, o en los discursos incluso seguir hablando. Pero hay estas otras ontologías que también están ahí, que están todavía presentes, eh, que son diversas y que justamente están presentándonos como posibilidades, ¿no? Entonces, yo creo que este es como el trabajo también de las y los estudiantes en ir conociendo, ¿no? Como tú dices, somos diversos, ¿no es cierto? Y a mí me gusta mucho, no sé cómo tú lo veas, cómo lo vean aquí, en una clase que yo conversaba igual en este tema de la otredad, nos mencionaban, nos decían, ¿por qué cuando nos construimos, ¿no es cierto?, con el self, con la mismidad, cuando vemos al otro, a la otra, la primera cuestión es reconocer en el otro que somos parte de ese otro, porque si no, no somos nosotros. O sea, no podemos estar como aislados sin construirnos solos, ¿no? Entonces, la otredad, entenderla también así, ¿no? Cuando yo me reconozco que soy parte del otro y que el otro está formando parte de mí, no estamos en ese campo de yo estoy ayudándote a un otro diferente, sino tú estás construyéndote como yo también me construyo a ti. Entonces, entenderla también desde esa parte de la alteridad y de esa parte de la otredad también que se da. Eso y agradecerte también por todos estos aportes, pues y te seguiremos leyendo y yo tal vez, si es que hay la posibilidad de seguir conversando, porque esto es un tema que realmente María nos... Fernanda, por supuesto que tenemos que seguir conversando. No sabía que habían leído esos trabajos, por eso de pronto fui sobre cosas que habían estado ahí. Varios asuntos que dijiste que son fundamentales. Por supuesto que existen diversos saberes, múltiples saberes. El problema es cuando los queremos encorsetar, cuando los queremos encarcelar en la idea de otros versus el saber hegemónico. La cosa es mucho más densa, mucho más complejo. Por ejemplo, los estudiantes y los antropólogos en Santa Marta, que es el Caribe colombiano, hablan, sienten, gozan, piensan también en caribeño. Y es muy distinto de los cuerpos y los antropólogos en Londres. Así quieran incluso, esto es Judy Butler, así quieran ser como los de Londres, hay muchas cosas ahí que se cuelan y no son cosas menores. Entonces, creo que eso que dijiste, existen múltiples saberes, o sea, no me lean como un apologista del discurso experto, de la ciencia, no, ni un descalificador de la multiplicidad y la riqueza de eso, ¿cierto? Ese no es mi punto. También siento que existen comunalidades que nos convocan, o sea, que están en nuestras tripas. La crítica o el comentario de la comunidad es más esas comunidades prefabricadas, que además hablan a nombre de uno y uno no sabe, que no, y es como cuestionar un poco esas políticas de la representación que son violencia epistémica y política de un nosotros los indígenas o nosotros los afros, cuando esa gente que está supuestamente nombrada como, englobada como, tiene una multiplicidad, incluso una contrariedad de posición, y ese es el mundo, así. Entonces, lo primero que dijiste, por supuesto, es tomarse en serio la multiplicidad de saberes, es tomarse en serio la multiplicidad de comunalidades, por lo que uno cuestiona esa idea de los conocimientos otros, los saberes otros, las epistemologías otras. Ese es un modelo de lo otro,
y el nosotros. Ese es un modelo que reproduce y que lo escriba Catherine, pues claro, y entonces le falta calle y entonces, y ella es ella. Pero que la gente de abajo lo diga, sí, eso no puede ser. Entonces está por ahí. Lo de interculturalidad es un problema. Es un problema porque culturaliza disputas que tenemos que dar más allá y por fuera de la cultura. Y que en general inscriben este modelo racializado de indígenas, afros y blancomestizos. Yo no he conocido, de pronto existe, elaboraciones de interculturalidad, y ahí pienso lo de interculturalidad crítica, por supuesto, que cuestionen en serio la matriz del pensamiento racial y colonial. Es más, la reproducen por el otro lado. Obviamente, bueno, entonces ahí hay algo que conversar. Interculturalidad es parte del problema. Y la respuesta que le di ahorita a Miki va por ahí, en lo inmediato, pero en el medio y largo plazo, eso va a ser nefasto. Lo de suma causa y estas cosas, claro que hay que imaginar o sea, hay que imaginarse por fuera del desarrollo, pero yo creo que lo de apelación al suma causa o a esta exterioridad es una equivocación teórica y política. Porque yo creo que esos que no son marcados como indígenas o afros, en la práctica tienen deseos, expresiones, prácticas que no han sido domesticadas ni por el desarrollo ni por el capital. Y que no los vemos porque nuestra idea de otrerización no nos permite ver. Y este punto, más que otros y más que diferencia y más que diversidad, yo las invito y los invito a pensar en términos de multiplicidades y heterogeneidades en contradicción, en disputa. El poder está ahí. O sea, multiplicidad y heterogeneidad. ¿Por qué pensar desde el modelo de nosotros, los otros? Pensemos, y esto es difícil, o sea, pensar es difícil, pensar no es fácil, pensar es difícil. Heterogeneidad, multiplicidades situadas, concretas, en disputas, de gente que vive de otros, pero de gente que goza o que constituye sus vidas con otros. Entonces, eso hay. Y una última idea, María Fernanda, es que a mí siempre me ha hecho mucho ruido que a una persona se la reduzca a una cosa. Entonces, a las mujeres a ser mujer. O sea, son mujeres, por supuesto, pero hay un universo de asuntos que pasa por ser mujer. O sea, no es que esté pero no son simple y llanamente eso. O a los negros en el hecho de que son negros. Claro que sí, que eso lo marca de manera muy heterogénea, porque no es lo mismo Mara Viveros que Wilson allá en el mercado de pescado en Tumaco. O sea, pero no es lo mismo, o sea, como que se reduce todo, se achata el mundo a ese punto. O las víctimas a eso. O sea, como que la existencia, todo se reduce a una marcación. Cuando son muchas cosas lo que están en juego en esas personas y en esas comunalidades o colectividades o poblaciones. Entonces, yo a Tumaco lo puedo ver como afro, sí. Sí, claro, y es afro. Pero es tantas otras cosas. Por supuesto que no son tantas cosas alejadas pero no son simplemente esa generalización de lo afro idealizado. Es otra. Hay en colombiano un cogeculo que no es una cosa. Entonces, eso también me molesta, que existan unos marcadores que aplanan, pero además que también hacen que alguien tenga que hablar solo desde ahí. Ahí les compartí el testigo que escribí para el Congreso Nacional de Estudiantes de Antropología que me invitaron allá en Chetumal. Y se los compartí porque ahí elaboro al final sobre antropologías disidentes, elaboro un poquito lo que puede ser eso de antropología anarquista, para quienes estén más interesados
en esa cosa. Chévere, Eduardo, te agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo por tu tiempo, por el conocimiento, por la generosidad. Creo que uno de los retos de la academia es salir de cierta burbuja ambiental, ¿no? A veces es como De la encerrar solemnidad. es encerrarse en cuatro paredes, hablar entre iguales, entre cenáculos reducidos, y se ha desterrado la polémica a veces de la universidad. Y creo que la universidad tiene que retomar esa función, ¿no? De problematizar, de polemizar, ¿no? De abrirse, digamos, a distintas discusiones. Creo que dejas distintas invitaciones, ¿no? No solamente desotreizar la diferencia, sino pensar cómo el mundo actual, para retomar estas palabras de Said, ¿no? En el mundo actual, estas nociones de diferencia, de cultura, de otredad, tienen propiedades talismánicas, ¿no? Va por ahí el asunto. Y también pensar, ¿no? Cómo el régimen del capital, el régimen del desarrollo, funciona más también sistémicamente y sistemáticamente, como lo dice Hal, tú que eres un estudioso, ¿no? De ello, por medio de la diferenciación y la diferencia más que de la identidad y la similitud, ¿no? Así que son distintas invitaciones a seguir pensando, digamos. Así que mil gracias y más bien comprometerte. Vamos a seguir abriendo estos espacios más adelante y vamos a publicar algunas cosas. Así que genial. Mil gracias. Yo soy un chico fácil, invítenme. Bueno, hasta luego. Que Gracias. estén muy bien. Qué bueno que estuvieron aquí Gracias. todas y todos. Gracias, gracias a todos y a todas por estar presente y pues bueno, damos por cerrado el conversatorio. Muchas gracias. Una buena